queremos presentarte la serie Sobrenaturalmente. Es una serie que inspirará tu vida a una fe superior. Estas series se tratan de milagros hechos de la vida real, de personas que pasaron por crisis, por enfermedades, al borde de la muerte, y la intervención sobrenatural de Dios tocó sus vidas y pudo sanarlas, pudo liberarlas. Por eso te animamos a que puedas comunicarte con nosotros a los números que vas a encontrar en la pantalla y también conectate con nosotros a través de www.catedrallosmilagros.com. Que Dios te bendiga. El conflicto más grande de mi vida comenzó cuando tenía 15 años. Recuerdo en esos momentos que en mi familia había con mi papá y mi mamá, había muchas peleas, encuentros que eran desagradables. Recuerdo que cuando volvía del colegio junto con mis hermanos, los encontraba a ellos distanciados, peleados. Entonces pasó no mucho tiempo de que tomaron la decisión de distanciarse ellos mismos, de separarse. Y es ahí cuando, tanto como mi vida y la de mis hermanos, comenzamos a tomar caminos incorrectos. Me sentí con la libertad de poder hacer lo que en ese momento quería, venía del colegio y ya había perdido el interés de estudiar, había perdido el interés de salir adelante. Lo único que quería era, de alguna manera, tapar el vacío que estaba quedando en mi vida, porque me sentía mal, me sentía enojado, me sentía frustrado, desanimado. Ahí tenía 15 años cuando empecé a fumar un cigarrillo, luego empecé a salir a la calle de noche, me escapaba de mi casa. Mis padres me decían, yo vivía con mi papá, de alguna manera él me quería enseñar algo, pero yo no lo escuchaba. Y ahí es cuando empecé a tomar alcohol. El alcohol lo que producía en mí es mucho enojo, ya muchas pérdidas de interés en el colegio. Recuerdo que a través del alcohol empecé a conocer también las drogas, como la marihuana, y tuve un tiempo, más o menos hasta los 17 años, consumiendo alcohol, cigarrillo, marihuana, y todas esas cosas. Me acuerdo que yo pensaba de que mi vida era linda, pensaba de que mi vida era normal, pero no, me encontré que estaba perdiendo todo. Era como que estaba solo. Si bien estaba mi papá, estaba mi mamá, estaban mis hermanos, pero al estar ellos separados, es como que yo me empecé a sentir solo y encontré en la calle, en amistades, cosas que quizás en mi casa no había encontrado. Pero no me estaba dando cuenta que eso que yo buscaba en la calle, o quizás buscaba muchas preguntas interior sin respuestas, que buscaba la solución, pero la solución no venía. Y yo seguía consumiendo mucho más. Recuerdo que cuando tenía 17 años empiezo a consumir lo que se llama cocaína. Cumplo 18 años y recuerdo que nace mi primer hijo. Mi primer hijo, eh, yo aún teniendo ese primer hijo, no tomaba conciencia de la gravedad de todas las cosas que yo estaba haciendo. Trabajaba, tenía mi familia de alguna manera, pero yo seguía siempre igual, siempre igual. Dentro de mí había algo que me llevaba a siempre a tomar alcohol, a fumar marihuana, a tomar cocaína, y no podía pensar en que tenía que dejarlo. Pasado los años, yo cuando tenía 22 años más o menos, nace mi otra nena. Y bueno, conformado por 2 hijos, y aún así yo no tomaba conciencia de la gravedad, de lo que estaba sucediendo en mi vida, y cada vez era mucho peor. Cada vez me metía más, pensaba o parecía que me hacía bien. Y yo en esos momentos me sentía bien, parecía una persona normal. Yo, sin embargo, seguía estando en familia, seguía trabajando, pero así todo
interiormente me estaba destruyendo. Pude en ese momento quizás formar la familia, pero mi familia, así como la formaba, al mismo tiempo la destruía. Por tan solo consumir drogas, consumir alcohol, y entonces me encuentro en un momento donde todo empieza a empeorar. Ese mismo conflicto que mi papá, que mi mamá habían tenido en algún momento, lo empecé a tener yo. Recuerdo una vez fuimos a comprar a un supermercado y mi nene en ese momento tenía 5 años. Y recuerdo que en un momento pasamos por las góndolas de donde venden todo tipo de alcohol y, y ese momento me marcó mucho porque él se acerca a una marca de vinos y gritando dijo, mamá, mamá, mirá, esto es lo que toma papá todos los días. Y yo recuerdo eso en ese momento y es lo que marcó mi vida, pero aún así yo no salía, no tomaba la decisión de salir adelante. O sea, no podía ver que le estaba afectando a mi hijo, estaba afectando a mi familia, estaba afectando a mis hermanos, a mis padres. La división se fue de alguna manera como apoderando de mi vida, apoderando de mi familia. Hubo muchas peleas, hubo entre medio también distanciamiento donde yo iba y venía. Habré estado una semana tratando de cambiar, pero a la otra volvió a todo lo mismo. Eh, Me encontré de que era muy difícil salir adelante solo. Fui a lugares donde me ayudaban a rehabilitarme, lugares de contención, lugares de rehabilitación, pero no permanecía. Iba un día, 2 días por semana, 3 días, estaba una hora y pensaba de que eso no era para mí, de que no iba a funcionar en mi vida, de que yo no lo necesitaba. Estaba tan encerrado en mi desánimo, en mi depresión, en mi angustia, que no podía ver. Había muchas personas que me ayudaban o que trataban de ayudarme de alguna manera, pero yo no lo podía ver. Y aún así habiendo perdido ya mi familia, porque en ese momento recuerdo de que ya me había quedado viviendo solo, porque mi familia se había ido. Quería estar siempre en oscuridad, todas las ventanas de mi casa, recuerdo que las había tapado todas lo recuerdo y es como que lo vuelvo a vivir y había tapado ventanas con sábanas, las ventanitas de la puerta con repasadores, quería estar en la oscuridad, consumiendo, estando en la oscuridad, viviendo muchas cosas muy feas. En esos momentos sentía de que había cosas que me querían matar, veía muchas cosas que me perseguían, y bueno, todo eso me llevó a mí a perder el control total de mi cuerpo, de mi mente, de mis decisiones, y yo me vuelvo a quedar solo en mi casa, y era tanto lo que había consumido, el odio, el enojo que tenía por dentro, de que no podía salir adelante, de que todos se fueron y que había quedado yo solo, de que no podía ni estar con mis hijos porque estaba en un estado muy grave, muy mal, y en esa noche recuerdo que perdí totalmente el control de mi mente, de mi cuerpo. Esa noche fue como el clic que pasé tantas cosas en esa noche y duró desde ese momento, desde ese jueves a la madrugada, duró hasta el sábado, donde yo estuve muy mal. eh, Había querido lastimar a muchas personas. En esa noche me acuerdo que habían venido ambulancias porque había perdido tanto el control de mi cuerpo, de mi conducta, que no podía razonar, me estaba destruyendo. Y cuando volví a tomar conciencia de lo que me estaba pasando, llorando a gritos, le decía, mamá, por favor, ayúdame, no me dejen solo, me estoy muriendo, yo no quiero estar más así, y quiero cambiar mi vida, quiero seguir adelante. Y recuerdo que cuando ya me acuerdo del tema del horario, porque esto me lo comentan después, cuando ya pasó todo.
me comentan los horarios, todas las cosas que yo decía. En ese mismo jueves, que ya era viernes, en realidad a la madrugada, llaman a una ambulancia para sedarme porque no podía dormir y había tenido 2 intentos de suicidios ese viernes a la madrugada. Y recuerdo que también viene la policía. En ese momento la policía dijo, no, tienen que llevarlo a otro lugar porque no podemos ayudarlo. En el estado que está, nosotros no podemos hacer nada. La policía se va, y la ambulancia había llegado. En ese momento me sedaron, me pusieron inyecciones y me dijeron algo muy puntual. En ese momento tenía alrededor de 20 años y me dijeron, Diego, de todas las personas que entran en tu estado, son pocas las que sobreviven. En principio me dijeron que tenía los tejidos de todo el cuerpo por dentro, los tenía todos rotos en pedacitos, y lo que había sucedido es que se me había metido en el riñón y me habían tapado, entonces no podía, tuve que quedarme internado varios días con mucho suero para que pueda de alguna manera volver al estado normal. Cuando salgo de internación, en ese momento me acuerdo que viene un amigo a visitarme y me dice palabras puntuales como, Diego, yo creo que este es el momento donde vos tenés que tomar una decisión. Si bien ya me lo habían dicho un montón de veces, pero esta vez fue muy diferente. Yo tenía tanto anhelo, tanto deseo de que mi vida sea distinta, que escuché muy atento a la persona, a mi amigo, a esta persona que me dice, Diego, hay una nueva opción, hay una nueva oportunidad y hay un nuevo camino que yo te quiero presentar para que vos puedas salir adelante, no tan solo vos, sino también tu familia. Y me dice, Jesús. Me dijo, Jesús es el camino. Él puede liberarte, Él puede sanarte, no importa todo lo que hayas pasado, todo lo que hayas vivido, todo lo que hayas sufrido. Me dijo, Él, si lo dejas entrar en tu corazón, yo estoy seguro que Él va a cambiar tu vida y vas a ser transformado, me dijo. Y yo, imagínense que en ese momento era tanta la desesperación que tenía por experimentar algo nuevo, que no quería vivir más así, que dije, bueno, a ver, decime cómo hago, yo quiero eso. Recuerdo que hago una oración sencilla, cortita, pero esa oración marcó un antes y un después en mi vida. Yo le abro mi corazón a Jesús, lo dejo entrar en mi vida y al momento de dejarlo entrar en mi vida, a mi corazón vino paz. Recuerdo que a partir de ese momento yo ya noté un cambio en mí, porque aún al dormir ya sentía paz. Bueno, en el transcurso de los días asisto a la iglesia Catedral de los Milagros, donde había reuniones donde te capacitaban para hacer un encuentro con Jesús. Yo participé de esas reuniones, llegó el día donde pude tener un encuentro personal con Jesús, donde ahí me di cuenta que la adicción, que todas las cosas que había pasado no eran mi problema, era lo que había dentro de mi corazón. Todo lo que había sufrido, todo lo que había vivido aún desde la infancia, sin poder sacarlo. Entonces ese vacío que se había generado tenía que ser lleno de alguna manera, y yo lo estaba llenando con drogas, con cosas que me hacían mal. Entonces me acuerdo que en ese encuentro personal con Jesús recibo tanto de su amor, Él me da tanto que en ese fin de semana dejé de hacer todo lo que hice por 15 años. Yo estoy seguro de que Jesús, así como lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos. Es por eso que hoy llevamos adelante un lugar de contención de adicciones. Contención, prevención y rehabilitación de todo tipo de adicciones. Nosotros nos hemos capacitado profesionalmente para no tan solo hablar de la experiencia vivida, sino también de la parte profesional. Entonces vemos como las personas vienen a tratarse por la adicción y son libres mediante el mensaje de Jesús en sus corazones, y así como lo hizo conmigo, lo está haciendo con todas las personas, y vemos cambios
muy rotundos, vemos resultados muy positivos. Es por eso que hay esperanza para aquellos que consumen adicciones y a las familias también, que no abandonen a sus hijos, que lo puedan ayudar. Yo te animo con estas palabras, con este mensaje de esperanza, de que hay una salida, de que el camino es Jesús, de que ya no tenés que vivir una vida desesperada, buscando en otro lado, buscando llenar tu corazón o buscando en adicciones, buscando en lugares donde nunca vas a encontrar una respuesta. Déjame decirte que yo lo busqué y la respuesta nunca llegó. La respuesta llegó cuando yo acepté a Jesús en mi corazón y mi vida cambió. Sobrenaturalmente. No importa lo lejos que te encuentres o la circunstancia que estés viviendo, hoy mismo podés experimentar su amor en primera persona. Atrévete a creer y sucederá el milagro. Contáctanos al 11 6207 7593.